Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Vamos a dar inicio al segundo CIPAS virtual. En el curso de Introducción a la Programación, ya estamos en la fase 3. Les recuerdo que esta fase 3 vence este domingo 17 de abril a las 11:55 p.m. Les encargo, por favor, trabajar lo más temprano posible en estos días. Lo más probable es que el fin de semana de pronto no los pueda atender como sea, como debe ser. Entonces yo en estos días ya estoy atento ya a los foros y las preguntas que tengan. Recuerde revisar la web conference de la fase 3 que hice. En el foro colaborativo hay unos videos también. Y espero que con lo que hoy miremos de pronto logren complementar un poco más y conceptualizar, apropiarse de lo que significa clases y métodos en programación. Cuéntenme, ¿alguno de ustedes realizó el taller? Buenas tardes, tutor. Buenas tardes, Juanito. Compañero, buenas tardes. Pues no, yo le he estado trabajando a mi ejercicio, entonces pues estoy más enfocado en mi ejercicio, entonces pues la verdad no alcancé a desarrollar. Vale. Sí. Por mi parte tampoco, tutor, buenas noches. Sí. No me ha acabado tiempo. Listo. Ana María, tú estás tratando de hablar, es que no se le escucha. Ana María. No, señor, no estoy hablando. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces asumo que nadie realizó algo sobre el taller. Entonces vamos a desarrollarlo aquí. Para que sepas de pronto cómo resolver un problema y llevarlo a lo que es diagrama de clases, a programación de clases, métodos y clases y métodos. Aquí está. Listo. En un momento voy a compartir. En un momento. ¿Hablas inglés? No he podido traer el enunciado. Bueno. Vamos a dejarlo ahí entonces, porque ya hacemos.
¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, el enunciado decía que se debe crear un programa usando clases y métodos para capturar el color y el radio en centímetros de un círculo. Permitir al usuario seleccionar el cálculo a realizar, los cuales pueden ser hallar el área, el diámetro o el perímetro. Por último, mostrar el resultado del cálculo seleccionado. Se debe permitir al usuario repetir la selección de cálculos, así como repetir el programa entero para la creación de un nuevo círculo. Se debe investigar las fórmulas para hallar los 3 cálculos e implementarlos en el programa. Entonces, para poder realizar este cálculo necesitamos las fórmulas, que es el área de un círculo, diámetro de un círculo y perímetro de un círculo. Con eso, con el fin de saber qué necesitamos nosotros para solucionar el problema en este caso. Radio por radio, cuadrado, listo. Para solucionarlo. Entonces, primero, ¿qué es lo que debemos colocar entonces? Debemos crear la clase. En Python, entonces ya sabemos que es por class. Ahora, ¿qué nombre de la clase le estamos colocando? Yo he visto que algunos le están colocando el nombre de la clase como si fuera el nombre del programa. O sea, le colocan aquí calcular área de círculo o calcular círculo. Resulta que aquí en el class no va el nombre del programa como tal, nombre del problema, el nombre general, no. Sino la idea es identificar cuál es la clase, qué es lo que nos está pidiendo, de qué cosa nos están solicitando exactamente. En este caso nos están diciendo en el mismo enunciado, nos están diciendo centímetros y radios de un círculo, o sea, nos están dando los atributos, propiedades de un círculo como tal. Por lo tanto, ya con eso ya sé que necesitamos nombrar la clase como círculo. Recuerde colocar los nombres de las clases en mayúscula, el nombre de la clase como tal. En esta clase, lo que vamos a hacer es crear una plantilla sobre ese círculo. Eso es lo que vamos a hacer al principio. Entonces, class círculo, le damos 2 puntos, que es para que se vaya a la derecha un poco porque se va a iniciar. Y luego nos está pidiendo varias cosas. Primero, que debe solicitar el color y el radio en centímetros. ¿Por qué nos pide hallar el radio? Pues porque a partir del radio es que podemos hallar tanto el diámetro como el perímetro y el área de un círculo a partir de unas fórmulas que ya hemos investigado previamente. Por lo tanto, vamos a usar un método para capturar. Entonces, un método... primero el método constructor, que es el que nos permite construir el círculo como tal cuando sea llamado. ¿Y qué va a contener ese método constructor? Entonces va a contener las propiedades o atributos que tenga específicamente el círculo. En este caso, sería el radio y el color. Entonces, color igual a, entre comillas, lo inicializamos de 1 y radio igual a 0. Lo inicializamos de 1. Eso es todo lo que nos está pidiendo en el problema para hallar qué. Para crear el objeto, digamos la clase. Luego de eso, ¿qué sigue? Nos está pidiendo también que debemos capturar esos datos.
para capturar el color. Aquí mismo nos está diciendo que para capturar el color y el radio. Perfecto. Entonces vamos a colocar un método. Capturar datos. El mismo self, 2 puntos, enter. Nos está pidiendo qué cosa capturar. Entonces el color y el radio. Entonces vamos con nuestro print. Escriba el color. Dos puntos. Y eso, ¿dónde lo vamos a leer? Lo vamos a leer entonces en el atributo o propiedad color. En este caso se debe llamar self porque es así mismo, o sea, la misma clase. Punto color igual a input para que se registre lo que el usuario quiera que se registre ahí dentro. En este caso es un string, entonces no necesitamos, o sea, una cadena de texto, no necesitamos convertirlo en ningún valor. Lo dejamos quietico. Cuénteme. Discúlpeme, ¿nos podría ayudar de pronto ampliando un poquito la pantalla, dándole un poquito de zoom? Es que se ve muy pequeño. Creo que este no se puede. Bueno, voy a pasarme a Split. Y si lo puedo agrandar. Listo. ¿Mejor? Sí, profe, mucho mejor. Muchas gracias. Listo. Entonces, ¿dónde estábamos? Bueno, estamos ahora en el método capturar datos. Vamos a, nos está pidiendo eso. Vamos a colocarlo y vamos a capturar el método. Vamos a colocar print. Print. Comillas, escriba el radio del círculo. Entonces ya es un parámetro que el usuario debe registrar. En el mismo enunciado nos dice qué cosas debe registrar. Y ustedes analizando el problema que les tocó deben medir si de pronto necesitan algo más o si todo se puede hacer internamente. En este caso, no necesitamos nada más. Las fórmulas nos dicen que con solo el radio podemos hallar el resto. Aquí sí cambiamos un poquito. Damos el punto radio. En este caso, el radio de un círculo nos pueden dar decimales. Por lo tanto, necesitamos convertir ese tipo de dato que nos van a enviar a un float, a un coma flotante para que tome decimales. Ahora sí, input. Entonces, anteriormente ya hemos manejado el método int para convertir números a enteros, pero solamente convertía números enteros. Si yo acá dejo esto como int, si yo coloco 4.5, 4.6, 7.8, no me va a tomar sino solo el entero, me lo voy a dejar en 4. En un radio perfectamente cabe la posibilidad que coloquen un decimal. Por eso lo dejamos que es float, pásenmelo a float, para que me tomen los decimales y hacer un cálculo más correcto. ¿Listo? Listo. Nos está pidiendo calcular. Ahorita lo hacemos de últimos. Vamos a mostrar el método mostrar. Mostrar datos. Self. Faltan 2 puntos para mostrar los datos. Entonces lo mismo print. Y el círculo. Llamarlo así. El objeto círculo de color. Dejamos 2 puntos, coma, le colocamos la variable self.color, coma, le agregamos otra cosa, de radio, con radio, de radio, radio, coma,
self.radio, centímetros. Ha sido creado. Listo. ¿Por qué coloqué? Ahorita se da cuenta por qué coloqué el texto de esta forma, como para que conceptualicen un poco mejor lo que es crear un objeto a partir de una clase. Vamos a dejarlo por ahora así. Dejamos estos dos métodos nomás. Los tres métodos. Primero el constructor, capturar datos y luego mostrar datos. Listo, vamos a salirnos de la clase como tal. Por eso vamos a la indentación. Recuerden muy bien la indentación, el espacio que hay para poder que entre a cada uno de uno. ¿Listo? Por eso lo coloco fuera de la clase, es porque está a ras, a rasito. O lo hacemos más acá, a ver si se ve más claro. Espera. No, lo mismo. Bueno. Entonces, ahora sí. En estos momentos, lo único que voy a hacer yo es crear el objeto de esa clase. Ya tenemos la plantilla. Eso es una plantilla. La clase es una plantilla. Donde simplemente hay un método constructor, tiene su método para capturar los datos y su método para mostrar, no más. Entonces vamos en estos momentos a crear el objeto. Para Python lo vamos a crear y luego lo vamos a crear para el usuario. Entonces, para crear un objeto en Python, se sugiere que sea el mismo nombre de la clase, agregándole algo más, círculo 1 o algo, en minúscula, recuérdenlo muy bien. Igual a nombre de la clase, ese sí va en mayúscula porque así está nombrada la clase, círculo, paréntesis. Listo, ahí ya creé el objeto para Python. Python me crea ahí el objeto, pero aún no lo ha llenado. No le ha metido datos, aún nada de eso. Para eso lo que tenemos que hacer es a ese objeto que acabamos de crear para Python, punto, en método. ¿Qué método fue que le colocamos? Capturar datos. Entonces, capturar datos. Aquí está. Cuando llegue a esta línea Python, se va a ir con este método hasta acá arriba. Y va a comenzar a ejecutar esto de acá. Sigue acá, sigue acá, sigue acá. Y luego vuelve acá abajo. Ahora vamos a darle círculo 1 punto mostrar. Listo. Esta es la forma de llamar al método mostrar. ¿Qué va a hacer? Entonces, cuando se dirija acá, viene de nuevo acá a mostrar. Ah, hay un método mostrar. Venga, ¿qué hace este mostrar? Entonces, viene aquí a mostrar y comienza a hacer línea por línea. En este caso, solo una línea. Que se ven varios porque está muy pequeño la esta, pero en realidad es una sola. Mire, 13. Solamente el 13. Ahí no más. Después se salta el 14. Entonces, evitar esa confusión. Listo, vamos a ejecutarlo. Que no se crea así. Pero un momento, ese es un error. En la página. ¿Qué me falta? Ah, ya sé que me falta. Los paréntesis. Todo método debe ir con sus paréntesis, ¿listo? ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad de que algún método necesite algún parámetro de entrada en la parte de acá que se envíe en este lado.
En estos momentos, para esto no necesitamos ningún método, ningún parámetro de entrada, una variable que necesite el método, pero siempre hay algo aquí que es entre paréntesis, le hacemos los paréntesis. Ahora sí lo voy a ejecutar como un método como tal. Ahora sí. Observemos aquí que Python se va acá, ya creó el objeto círculo y luego con ese objeto que creó vamos a capturar los datos. Entonces se viene acá arriba, busca qué hay acá y empezamos a este lado. Color rojo. Ahora, escriba el radio, ya pasamos aquí, pasa a la línea número 9. Coloquémosle 4.5. Listo, recuerden que en Python los decimales son con punto, no con coma, ¿listo? Si colocan coma les va a salir un error de track. Le va a decir que ese tipo de datos no es un string, algo así, o no es un número aceptable. Entonces los decimales en Python son con punto, tanto aquí como acá adentro. Si van a realizar cálculos con decimales, es punto. Entonces, el objeto círculo de color rojo de radio 4.5 centímetros ha sido creado. Ahora sí, ya creamos el objeto en estos momentos, aunque aquí se sale, pero la idea es que sea, aquí ya ha sido creado. Lo único que hicimos acá fue crear el objeto y listo, eso fue todo. Ahora, ¿alguna duda hasta el momento con el concepto de clases y objetos? No, profe, por mi parte no tengo dudas. Lo que sí tengo dudas es acerca de, bueno, mi punto me correspondió el punto 3, es sobre la hora militar. No sé cómo poner la hora militar y pues con tiempo de límite me pone, entonces no sabría decir ahí cómo. Bueno, eso toca mirarlo aparte. Toca que me escriba, ¿vale? Se necesita, puede hacerlo de una forma sencilla, pedir la hora y el minutos aparte y luego hacer los cálculos respectivos. Porque se necesita un método especial, pero eso ya toca que me escriba por aparte, ¿vale? Bueno, Listo. Bueno, entonces por ahora, esto es lo que es clases y métodos. Simplemente realizando la construcción. Ahora, ¿qué sigue? Nos pide calcular hallar el área, diámetro o el perímetro. Por último, mostrar el cálculo seleccionado. Se debe permitir al usuario repetir la selección de cálculos, así como repetir el programa entero. O sea, nos está pidiendo ya doble ciclo para la creación de un nuevo ciclo. Entonces, primero, vamos a crear el método. Vamos a dejarle el método acá. El método calcular. Está listo. Profe, perdón. Dígame. Todo lo que mostramos ahí como definir, esos son propiamente los métodos. Todo lo que definimos son métodos. Exacto. Sí. Estamos de los que dicen def, son métodos. Método constructor, método para capturar datos, método para mostrar, saco como funciones o procedimientos que están almacenados como listos para usar. Okay. Y más tarde se llaman. Listo, ok. Calcular. Bueno, aquí listo. Listo, vamos a calcular entonces. Son tres cosas lo que puede calcular, ¿no? ¿Cómo vamos a definir la forma de usar la condicional? Entonces,
Vamos a hacer el primer ciclo. While OPC sea igual a S minúscula. Dejamos adentro. Está bien. Aquí que fue. Listo, lo vamos a hacer después de que se cree el 2 puntos. De que se muestre, vamos a crear otro ciclo. Pues este lo vamos a colocar así. Para el menú de calcular. Entonces, le vamos a dejar seleccione un cálculo a realizar. Te damos 1, hallar el área. Déjalo que el usuario escriba por número. Fin, 2 puntos, hallar el diámetro. Fin. 3, hallar. Hallar el perímetro. Y 4, salir. Aquí no le colocamos esto en chino, le vamos a decir que es 4 para que entre. Ah, no. Coloquémosle aquí 1 y mientras digite uno diferente de 4. Listo. Entonces, él se va a ejecutar mientras el usuario digite cualquier número. Opción C. Diferente de cálculo. Dejémoslo entero, porque es un número. Listo. Creamos otra opción, otra variable para que me tome el segundo ciclo. Mientras sea diferente de 4, realícemelo de acá adentro. Dos, 3, input. No, aquí ya vamos a llamar al método calcular. Bueno, aquí es lo que decía yo. Vamos a pasarle la variable que digite el usuario. Esto significa que acá en el método calcular va a ir un entero. Ah, no, aquí no va entero. Opción. Listo. Entonces se dan cuenta que aquí la opción que diga el usuario, sea 1, 2 y 3, la vamos a pasar acá. Porque aquí vamos a condicionar, dependiendo de la opción, qué cálculo se va a realizar. Pues primero vamos a hallar
el del área. OPC igual a 1. Entonces, está tomando doble igual. Entonces que para comparar en Python es doble igual. Según la fórmula, es pi por radio al cuadrado. Para hallar la fórmula del área. Como aquí no sabemos, no hay una que diga pi. Sabemos que es 3,14 o lo general. Por radio al cuadrado, entonces sería self punto radio por el mismo. Nos falta dónde va a quedar guardado ese valor. Vamos a llamar esa variable cálculo igual. Listo. Y le vamos a decir que nos muestre un print. El área del círculo es 2 puntos, coma, cálculo. Listo. Ahora vamos a la siguiente. Lo vamos a colocar detrás. A la par del if, porque hay como otro if a la par. OPC igual a 2. Cálculo, en este caso es hallar el diámetro. Creo que es pi por 2, si no estoy mal. Sí, señor. 2 pi por radio. Entonces cálculo igual a 2 por pi, que es 3.14, por el self.radio. Veamos este de aquí, que es el mismo, pero aquí cambia. El perímetro del círculo es. Hacemos un tercero, que es para el diámetro. No sé si es el que he hecho. Sí. Es 2 por self radio. Listo. Ya tenemos el método calcular. Aquí es donde ustedes deben hacer las condicionales, mostrar de pronto los resultados aquí mismo, así como lo está haciendo acá, o guardarlos en una variable dentro del círculo que tenga el atributo y mostrarlo después. Eso ya va en cada quien, como lo deban realizar. Aquí entonces le pasamos la variable. Aquí se encuentra. Y esta es la que va a tomar en cuenta. Si es 1, si es 2, si es 3. Se va a realizar cada uno de los cálculos. Y mientras sea diferente de 4, se va a repetir esto. Después, ¿qué nos dice? Nos dice que si debemos crear otro objeto. Entonces, aquí debemos preguntar, después de que se salga de los cálculos, que ya quiero salirme de los cálculos, voy a crear otro objeto. Desea crear otro objeto círculo. SON. OPC.
Listo. Vamos a correrlo. O sea, no tenga ningún error. La página a veces molesta. No se ejecuta. Ahora sí. Rojo, radio 3 centímetros. El objeto círculo rojo de radio 3 centímetros ha sido creado. Seleccione un cálculo a realizar. Vamos que el 1, hallar el área. El área del círculo es 28.25, Otro cálculo, vamos a hallar el perímetro. 18.84, vamos allá. Ahora el... Creo que ahí está el contrario. Y ahora le voy a decir 4 salir. Escribo el color, espere que aquí no me preguntó. Ah, no quedó guardado lo último, espere. Dentro del primer while. Ahora sí. Y espero arreglo este, creo que es el perímetro y diámetro. El perímetro y diámetro. Acá. Bueno. Ahora sí. Ahora sí, vámonos que es azul. 3.5. Vamos a hallar el área. 38. El perímetro 21.98. Y el diámetro 7. Listo. 4 salir. Desea crear otro círculo. Digámosle que sí. Esta vez va a ser amarillo. Y de diámetro 8. Y podemos repetir las veces que sea. Entonces, bueno, aquí apareció algo. Para que sepan, de pronto les voy a enseñar. Venga, a ver, tenemos otro cálculo, digámosle que, ¿cuál fue el que dije primero? 4.5. Ah, no. Porque pasó algo que de pronto ustedes no quieran que se muestre. Un momento. Por ejemplo, en este caso, el área del círculo es 109.3034, como 8 ceros, 9 ceros, 10 ceros, 2. Entonces, si ustedes no quieren que aparezcan tantos decimales, Python tiene un método que sirve para redondear esos decimales. Para que siempre aparezca de pronto solamente 2 decimales o 3 son los que necesiten. Entonces, para eso usamos el método round. Round. Primero va el atributo que vamos a... Bueno, atributo no. La variable que vamos a redondear y luego el número de decimales deseados. Lo colocamos para todo. Ya saben, mire,
El método round sirve para que la variable no me aparezca todos estos números, sino que se me lo pase esta variable, hagamos el favor y redondémelo a 2, los decimales. War stop. Vamos a calcular de nuevo. Me faltó aquí algo, sí. Listo. Ahora sí. Azul, 5.9 el área. Mire, me aparece 3. ¿Por qué me apareció solo el 3? Porque el resto es casi 0. Entonces lo redondea a lo más bajito. Lo redondeó a 0. 2, 3. Entonces, ¿sí ven? Esta entonces es el método para redondear las decimales por si le dan muy largos. Round, variable y decimal. Entonces, ¿alguna duda hasta el momento de lo que es el concepto de objetos, clases y objetos? Profesor, una pregunta. Me perdí un poquito en el orden. Usted definió los métodos, después llamó la clase, pero después le metió otro método que fue calcular, ¿cierto? Hasta ¿Cierto? ahí. Bien. Pero entonces, esta última parte desde la línea 26, este es como lo que yo quiero que haga el programa, lo debo meter acá Exacto. entre llamar la clase. Esto de acá, esto prácticamente que hay de la línea 26 a la 41, prácticamente ese es el cuerpo del programa. Ese es el principal, este es el cuerpo principal. Que por allá tengamos una clase guardada por allá acá arriba, una clase con una plantilla, la dejamos lista y aquí vamos a crear nuestro programita. Entonces yo ahí le tengo que meter las condiciones por ejemplo, el menú, la opción de repetir, de salir, ¿sí? En este caso sí, pero creo que en los programas de ustedes pues no es necesario colocar eso, sino que allá sí nos exigen que dentro del se pueda calcular las veces que queramos, por eso coloqué este acá, que podamos repetir el cálculo. Si no, solamente se hallaría el área y volvería a repetir todo, y la idea es que no sea así. La idea en este caso es que con el mismo objeto creado podamos realizar los cálculos adentro. Listo. En este caso sí, porque con el mismo objeto podemos crear el perímetro, el diámetro del área. Okay. Pero de pronto de ustedes de pronto no necesitan un while dentro, un while acá, sino que aquí mismo va el método calcular, que se venga acá y calcule y muéstrame la información y luego me le dé mostrar. Sí, correcto. Entonces, cuando ustedes analicen el enunciado, verifiquen a qué se hace referencia en ese problema, qué va a identificar. Ya saben, en este caso fue el círculo. Lo mismo enunciado me lo está diciendo. Dos atributos, capturar el color y el radio en centímetros de un círculo. En el de ustedes, de ahí mismo le está diciendo de qué se está hablando, qué cosa, qué clase. ¿Listo? Entonces, para que no coloquen el nombre del programa, no, pase el nombre de la clase como tal. Y con sus atributos específicos de esa clase. Entonces, un círculo tiene un color, tiene un radio, tiene un diámetro, tiene un parámetro, pero en este caso no lo va a dar, sino que simplemente se va a calcular. Entonces, en este caso, el círculo tiene su propio método para calcular. Esto se puede dividir en 3 métodos, que es el método hallar área, el método hallar perímetro y método hallar diámetro. Es perfectamente. En más, debería hacerse así, pero pues para no enredar lo dejamos todo en uno solo. Pero se supone que son métodos específicos de la clase cálculos, de la clase círculos, a un círculo, ¿qué hace? ¿Qué atributos tiene? ¿Qué métodos tiene específicos de un círculo? En este caso tenemos estos. Entonces, en los trabajos de ustedes deben identificar tanto cómo se va a llamar la clase, como saber qué capturar, porque le está diciendo va a registrar, ingresar, guardar, capturar. ¿Qué cálculo realizar? Entonces, dentro del cálculo, ustedes verifican y analizan si deben condicionar. Deben condicionar como lo hicimos acá. Aquí. Si deben condicionar que si es esto, si es lo otro, entonces hágame esto, hágame lo otro, hágame lo otro. Guárdelo dentro de la variable del mismo atributo y muéstremelo, eso depende del S.
Entonces, ahí mismo te está diciendo también qué otros parámetros hay. Aquí se quiere permitir al usuario selección de cálculos, repetir la selección de cálculos, por eso hicimos el while. Dentro del while y luego repetir el programa entero para crear un nuevo círculo, un nuevo objeto del círculo. Bueno. Profe, lo puedo molestar, me puede regalar como un pantallacito de este ejercicio, pues que me sirva como guía de pronto. Acuérdese que esto queda guardado, ¿no? Sí. Esto queda guardado. Les voy a... Pero sí, creo que están descargas. Descargas. Les voy a enviar el archivo. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, ahí terminaría el ejercicio como tal. En este caso, sí. Y otra cosa, profe, ¿ya nos podría compartir el ejercicio para nosotros ya no un poquito, no tener tantas complicaciones? Ya se lo envía ya lo envió al grupo. Vale, profe, muchas gracias. Recuerden que este que hicimos hoy es un poquito en parte del cuerpo del programa, es un poquito más complejo, por lo que le dije que necesitaba un while dentro de un while, porque tiene que calcularse dentro de la vez y todo eso. Ahí les voy a enviar, por favor, llenar la asistencia en el chat. A ver si está por aquí. Solo pasó una parte del ejercicio, profesor. No sé. ¿Cómo así? No está todo, sí, lo hay. Ah, es que este no es. No, es que pasa que no era. Es este. El que estamos haciendo. Listo. Bueno, entonces en resumen ya saben, mirar el ejercicio que le toca, mirar cómo se llama la clase, qué objetos, atributos específicos de esa clase, con eso ya saben qué atributos deben ir acá en el constructor. Tener el método capturar, tener el método mostrar, que va a mostrar la información en el mismo ejercicio que usted le está diciendo. Debe mostrar la misma información que registró más el cálculo deseado en el de ustedes, ¿no? También un método calcular. Son mínimo 3 métodos más la constructor que ustedes le están pidiendo. Y luego en el cuerpo deben crear el objeto, capturar los datos. Aquí ustedes deben tener algo como esto. Más o menos les debe quedar así. Con estos 3 ya listos, porque en demostrar tienen que resolver ustedes en calcular resuelven lo que se les cita y demostrar debe mostrar información. Los mismos datos con el valor final a pagar o el cálculo que se está deseando. Esto ya es adicional que nos salió acá porque el requerimiento del ejercicio lo necesitaba. Por eso no lo colocamos acá, sino que lo dejamos solamente para que se calcule las veces que sea necesario. Puedo usarlo donde yo quiera. Entonces, ¿qué otra pregunta tienen? En el web conference también lo hice también sencillito, dio algo muy genérico que decía clase, pues la clase en este caso es círculo, capturar si lo mostré, calcular y todo lo mismo. Lo mismo cuando di en la web conference atributo, hablaba de las propiedades, en este caso como el color, radio, y cada uno se llamaba, mire, para capturar y para mostrar. En este caso lo dejé todo en una sola línea, pero no es necesario. Lo pueden hacer línea por línea, el nombre del personaje es tal, sino que yo lo dejé en una sola línea para que comprendieran
lo que es la creación de un objeto. El objeto, círculo, color tal con radio tal, ha sido creado. O sea, aquí el objetivo principal no es tanto como programar clases y métodos, sino apropiarse de un concepto de qué es una clase, qué es un método, qué es un objeto y cómo llevarlo a la programación. O sea, cómo llevar algo de la vida real, algo abstracto, abstraerlo un círculo, entonces colocarlo, ya sabemos que tiene ciertas propiedades específicas, unos métodos que se pueden realizar específicamente de esa clase, y en el cuerpo del trabajo lo creamos y usamos los métodos de esta clase. Si necesitan pasar variables, ya saben cómo, entre paréntesis, y aquí en el método deben especificar. ¿Listo? Por si les surge, en el ejercicio les surge realizarlo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí están viendo la pantalla? Que me dicen que no la ven. En ese momento no. Pero vemos los nombres. ¿Cómo? Sí, profe, sí se mira. Ah, bueno, perfecto. Ya está. Bueno, ¿quién fue la que me habló del que tiene la hora? El problema de la hora. Profe, yo tengo creo que el mismo ejercicio de la compañera. Lo que pasa es que, por ejemplo, la duda mía era que sí, el ciclo del día, de las horas, tiene que ser de las 24 horas, ¿cierto? Y entonces la duda mía es que, por ejemplo, si entró a tal hora, o sea, calcular a partir de esa hora hasta que la Ya saque, vamos allá. Espera, saque el Jonathan. vehículo. ¿Quién fue la otra persona que tiene la hora? Había una estudiante. Creo que se fue. Bueno. Entonces, John Gilbert. Aló. A mí, profe, me habla. Sí, usted es de la hora, ¿cierto? Sí, profe, la duda mía era parecida a la compañera, yo cómo colocar el horario de las 24 horas y... Listo. Vamos a esperar un momento, entonces. Espera que un momento. Vamos a dar, ya todo llenaron la asistencia, ¿no? Sí, ya todos lo llenaron, ¿me confirman, por favor? Sí, ya. Listo. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a dar por finalizado el ejemplo de hoy. Entonces, Humberto, por ahí le contesté el foro, por favor revisarlo, cualquier cosa me escribe por interno, ¿listo? Sí, profe, muchas gracias. Y Jimmy me hace la esperita aquí para darle un temita, ¿vale? Listo, profe. Listo, entonces finalizamos por hoy y pues tienen estos días para hacerle. Cualquier cosa estoy atento ahí por el grupo o algo. Y en estos días hasta el miércoles ahí por el foro, por dentro del curso. Listo, profe. Muchas gracias por la explicación. Listo. Entonces terminamos por hoy, muchachos. Sí, hasta luego. Hasta luego.